Hablemos rápidamente del stream de Westcol y Abelardo de la Espriella. Vamos a tocar los puntos básicos que se hablaron en el stream, que fueron salud, educación, el tema de las cárceles, la seguridad, el fracking y la economía. Primero, siento que este video se me va a alargar demasiado, así que muy probablemente si usted está viendo esto en formato vertical, van a ver varias partes. Pero también decirles que en la plataforma donde se pueden subir videos completos, que es en la plataforma roja, probablemente este video ya esté subido al completo. Así que vaya, chequéelo y mírelo. Ahora, empecemos con el tema de las 10 megacárceles. ¿Listo? Estoy de acuerdo con la construcción de las 10 megacárceles. Es un proyecto que me gusta, que se tiene que hacer. Abelardo propone la construcción de las 10 megacárceles para mí en un tiempo récord, ¿sí? Básicamente un año. A mí no me importa en cuánto tiempo se vayan a demorar en construyendo las megacárceles. Me preocupa aún más de a dónde se va a sacar el dinero y cómo van a funcionar. Porque Abelardo propone que la inversión de esas 10 megacárceles sean de empresas privadas. Y aquí mi pregunta es, ¿en serio una vez más vamos a tercerizar nuevamente algo en Colombia? Tenemos tercerizadas la salud, la pensión, las vías de Colombia, hasta para las fuerzas militares hacerle mantenimiento a un avión o a un helicóptero les toca pedirle permiso a Estados Unidos y si ellos quieren se le puede hacer mantenimiento a ese avión. Y vamos a tercerizar en esta ocasión el tema penitenciario. Una empresa funciona como una empresa a ganar dinero. Si ellos invierten 10.000 millones de pesos en una megacárcel, pues esas empresas por lo menos esperan sacarle el doble o el triple de su inversión. Y a mí me preocupa es cómo vayan a funcionar, porque la única razón viable que yo le veo es que por cada preso que esté metido en X cárcel, el Estado le va a dar plata a esa empresa para que mantenga a ese preso. Y ya sabemos cómo está el sistema de salud, que es básicamente lo mismo, uno de los sistemas más corruptos en Colombia. Y vamos a tomar el riesgo con algo tan delicado como es el sistema penitenciario. Segundo problema, básicamente él quiere eliminar el IMPEC. Y mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la gente que lleva años trabajando? Con esas cientos y miles de personas que llevan trabajando ahí durante varios años. Porque él propone básicamente formar un nuevo cuerpo de custodia para esas cárceles. Y quiere meter gente de, por ejemplo, ex policías, ex militares, gente que ya tiene 50, 60 años. Esa gente que ya está literalmente agotada física, psicológica, mentalmente, puede prestarle la seguridad a 10.000 presos si se llega a armar un tropel. Ese es un problema que tiene el IMPEC actualmente. Y hay gente de mucha edad trabajando todavía y esas personas prácticamente que solamente pueden prestar un sistema de seguridad desde arriba de las garitas. Pero bueno, ese es un tema aparte. Pero ¿qué vamos a hacer con esas personas? ¿Qué van a sacar? Hay muchas personas que probablemente se queden sin trabajo. Entonces el desempleo va a aumentar en Colombia. O si lo que él propone es quitarle el nombre y seguir trabajando con las mismas personas de ahí y sacar ciertos puestos, básicamente es lo mismo y es invertirle más porque hay que invertir en indumentaria para dárselas a todos los cuerpos de custodio y al final va a salir más caro. Estoy de acuerdo con la construcción, sí, pero el dinero no tiene que salir de las empresas privadas, el dinero tiene que salir del Estado. Segundo, se tiene que reformar el IMPEC, en eso sí estoy de acuerdo, más no eliminarlo. Eso genera muchas dudas y puede generar muchos desempleos. Segundo tema polémico, el tema del fracking. Aquí siento que Abelardo le mintió a los que estaban viendo el stream, porque el fracking sí contamina como contamina cualquier otro mecanismo de extracción de petróleo. ¿Cuál es la polémica con el fracking? Que si se hace mal es uno de los métodos que más contamina el medio ambiente, porque puede llegar a contaminar lagos y lagunas. Si se hace bien, no quiere decir que no contamina. Se va a minimizar la contaminación, pero aún así se va a seguir contaminando. Aparte, si no es vigilado, controlado, regulado, va a contaminar más de lo que se va a sacar. Eso no me preocupa porque sí, ¿se puede hacer fracking seguro? Sí. ¿Va a contaminar? Sí. Pero ¿para qué se quiere esa plata extra que se va a sacar? Básicamente los 2 o 3 candidatos que hablan del fracking, lo único que quieren con el fracking es coger esa plata para hacer gasto. Gastar, gastar y gastar, más no para inversión. ¿De qué nos sirve contaminar el medio ambiente si ese dinero extra que se va a sacar lo van a sacar afuera del país y no se va a invertir dentro del territorio nacional? Vamos a explotar, pero vamos a sacar
ese dinero. Por eso estoy en contra del fracking en estos momentos, porque ninguno quiere hacer inversión. Ahora, el tema de la seguridad, otro tema polémico. Estoy de acuerdo con que si un coronel, capitán, general del ejército, de la policía no da resultados, se tiene que sacar. Sí, estoy de acuerdo. Que el Estado le tenga que dar lo que ellos pidan para capturar a los bandidos. Sí, estoy de acuerdo. Pero cuando Huesco le dice que si eso no va a generar más violencia, sí va a generar más violencia, hablando con la guerra que él propone con los grupos al margen de la ley. ¿Por qué va a generar más violencia? Porque en un momento que empiece la guerra ya en esos lados, esa gente va a contraatacar tanto a las fuerzas militares como a la misma población civil. Porque cuando esa gente se sienta acorralada, no se va a ir para afuera del país, va a coger para los pueblos, para los caseríos, para que esas personas les sirvan como escudos humanos, porque ya lo están haciendo y siempre lo han hecho. Pregunten a alguien que trabaja en el ejército, cuando los mandan a hacer operativos por allá en zonas rurales, lo que hacen es que mandan a los campesinos para que saquen al ejército y no se puedan entrar, porque ellos saben que el ejército no puede hacer nada con los campesinos, no les pueden disparar. Entonces sí va a generar más violencia. De hecho, ellos lo hablan cuando habla con el tema de Pablo Escobar. ¿Qué hizo Pablo Escobar cuando se sintió acorralado? Empezó a colocar carros bomb, ya sabemos, empezó a desvivir a Artoimundo y Raimundo, entonces sí va a generar violencia. La pregunta es, ¿Colombia está preparada nuevamente para ese tipo de violencia? Porque sí va a haber. El que diga que no te está mintiendo. Si no, pregúntele a, no sé, a algún conocido, familiar que trabaja en la policía, en el ejército. Sí, es obvio. Ellos le van a decir que es obvio. Él propone que para acabar con la inseguridad en las ciudades va a militarizarlas. Algo que también estoy de acuerdo. Pero es que al mismo tiempo me estás diciendo que vas a formar una guerra a las afueras del país. Sí, las fronteras, y vas a necesitar son los soldados allá, no en las ciudades. Pero entonces ahí no vas a acabar con la inseguridad en las ciudades. De pronto a los alrededores, que sería una victoria para el país, ¿no? Pero pues también no tenemos que descuidar otros sectores. El tema de la salud, lo he dicho varias veces y lo voy a decir una vez más. En serio, la propuesta de Abelardo es darle plata a las EPS y que empiecen a funcionar. El negocio de la salud en Colombia, lastimosamente, ya no es un derecho, es un privilegio y es un negocio. ¿Por qué es un privilegio? Porque la gente que pide citas ruegan con que las citas sean cercanas. Con cercanas me refiero al tiempo, ¿no? No que se la vayan a dar por allá en 2 meses, 3 meses, un mes. Cuando la gente va a sacar un medicamento, a que leen los medicamentos, ruegan que leen los medicamentos completos. Y oh sorpresa, nunca los han dado. Se quedan con los medicamentos en bodega. Lastimosamente la salud la volvieron un negocio y un movimiento político. Y se va a seguir patrocinando las EPS. Llevamos décadas dándole plata que se desaparece y nadie responde. ¿Qué pasó con Salucop? Es que no me estoy inventando, que es que desde que empezó las EPS se han estado robando plata, y por eso es que varias EPS grandes en su momento tuvieron que cerrar, y se va a seguir patrocinando esa corrupción masiva cuando él habla de un sistema anticorrupción. El tema de la educación, aquí sí estoy en desacuerdo, porque es algo que ya se está haciendo. Cuando él habla de Campus Land, que básicamente es estudiar virtualmente, y él lo dice es que se lo voy a pasar al SENA. El SENA ya lo está haciendo. Usted, el SENA, puede estudiar presencialmente o virtualmente, y cuando usted sale a hacer prácticas, el SENA se encarga en buscarle a usted a dónde hacer las prácticas, y afortunadamente gracias a este gobierno se paga un salario común y corriente. Entonces no es algo que él vaya a innovar, porque eso ya se está haciendo. Entonces no se habla de dar, sino de reformar y de invertir. Pero también estoy de acuerdo, ¿sí? Que se abran más cupos, que por ejemplo lleven esa posibilidad a zonas rurales del país. Pero antes de llevarle un computador hay que ponerle internet a las zonas rurales, ¿no? Porque ¿qué va a hacer un computador si no hay internet? No va a hacer nada. Y le queda un pedacito ahí, y es que aunque sí quiere hablar de inversión de educación, seguimos con el mismo problema. No habla de la calidad, no habla de reformar la educación para mejorar la calidad que ya tenemos actualmente. Es un problema que tiene este país. Siempre se habla de más, pero ¿de qué nos sirve tener más si no hay calidad? Entonces siento que ahí le falta, queda como ese hueco ahí pendiente. Ahora, el tema de la economía solamente a mí me genera una duda, porque él habla de recortar el Estado, pero a mí me preocupa porque cada vez que habla de economía siempre habla de algo nuevo donde hay que invertir. Yo estoy de acuerdo con la inversión social, pero hay algo crítico que yo le veo a estos 3 candidatos, es que ninguno habla de pagar la deuda que tenemos en estos momentos. Porque sí, necesitamos más plata para invertir, pero no solo para invertir, para pagar lo que ya estamos debiendo. Porque si Colombia nuevamente se endeuda, lo
mismo que se endeudó Duque y Petro con un tercer mandato, se los juro que esa deuda nos va a consumir hasta cuando literalmente ya no haya posibilidad de tener plata para inversión. Estoy de acuerdo con que se le reduzcan las cargas a las empresas, que se bajen los impuestos a las empresas, se invierta en las microempresas, porque eso sí va a impulsar la economía. Pero es algo que prácticamente todos los políticos de todos los años han dicho y que pues pocos como tal han hecho. Pocos para no decir ninguno. De hecho, su ficha vicepresidencial fue el que le aumentó el 35% a las pymes durante 5 años. O sea, hay un poquito de incoherencia ahí, pero bueno, digamos, confiamos en que lo va a hacer. A mí me preocupa también que en su campaña como tal, en los últimos meses, siempre se ha encargado de tirarle piedritas a ambos bandos, ¿no? Entonces le tira piedras a la izquierda, los llama corruptos, los de siempre, a los de derecha igual, a los corruptos, a los de siempre, que la teta del Estado, igual a los del centro. Y sí, tiene razón, yo entiendo eso, pero no sé hasta qué punto estar tirándole pullitas a todos los partidos políticos lo vayan a inhabilitar como presidente, porque recuerden que cuando él llegue a la presidencia y saque una reforma, los de siempre van a tener que votar para avalar sus reformas. Y ya vimos en estos 4 años que cuando hay oposición y hay odio, aunque la reforma sea buena para cambiar el país, la van a tumbar. Fue lo que hizo la oposición en este gobierno. Se quiso reformar varias cosas que eran buenas para el país y se encargaron en demandarlas, en tumbarlas, pero luego en campaña, lo mismo que tumbaron ellos, salieron a proponerlo como si fuera de ellos. O sea, yo digo, posiblemente por primera vez en la historia de Colombia, si él sigue con esa retórica, tanto izquierda como derecha como centro se reúnan para negar todo lo que el man vote por andar tirando pullitas de más.